verdad escondida. ¿Qué es una verdad escondida? Es algo que está ahí, pero que uno no la puede ver. Pero si alguien le dice a uno que hay algo detrás de esa cortina, uno de alguna manera va a dar el paso, porque uno está interesado en saber qué está detrás de ese lugar. Acompáñenme por favor al libro de Juan. Evangelio de Juan. Usted sabe que Juan, bueno, no sé si todos lo sabrán, de los 4 evangelios, solo Mateo y Juan, que eran discípulos, estuvieron presentes en toda la narración que hace Jesús. Desde el día en que inició el ministerio hasta el día en que ascendió a los cielos, Juan estuvo presente. El otro fue Mateo. Entonces, Marcos y Lucas fueron escritores en el Nuevo Testamento que probablemente no conocieron a Jesús, pero que escribieron sobre Jesús. Pero específicamente, cuando la Biblia habla en el libro de Mateo, en el de Lucas y en el de Marcos, siempre va a hablar de milagros, obras portentosas que Dios hace. Pero cuando habla en el libro de Juan, habla de otro término, no le dice milagros. Pero quiero que me acompañen a Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8, 31. Uno de los textos más conocidos que repetimos y hablamos de él tantas veces, no una, no dos, no 3, cientos de veces. Usted ha escuchado probablemente una enseñanza sobre unas verdades que están en este pasaje. Dice, verso 31 hasta el verso 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Alguno de ustedes no había escuchado esta lectura antes? Levánteme la mano quien nunca la haya escuchado previamente a esta mañana. ¿Es primera vez que la escucha, Florcita? Bendito Dios. Entonces para ti también va a haber una enseñanza esta mañana. Este pasaje dice una verdad en el verso 31. Quiero recalcarlo porque va a ser la clave esta mañana para nosotros. Lo repito. Dijo Jesús a los judíos que habían creído. Es decir, eso es una verdad que Jesús escribe para judíos que creían en Él, en Jesús. No para los que no creían, sino para los creyentes. Significa también que es un verso para usted y para mí hoy, porque somos creyentes. Somos de los que hemos creído en Jesús y creemos que Él fue no solamente Mesías anunciado, sino Mesías que entregó su vida y Él asciende a los cielos y trajo salvación para nosotros y por la eternidad. Su sangre sigue siendo efectiva para alcanzar a cada uno de nosotros y a los nuestros y a los que siguen después de nosotros. Entonces, dice el texto que Jesús, hablando con los judíos que habían creído en Él, le dijo: ustedes, permaneciendo en mi palabra, serán convertidos en verdaderos discípulos. Yo quiero hacer aquí, porque voy a adelantarme un poquito, pero la verdad es que Jesús dice que si Él es el que nos anuncia y nosotros hemos creído en Él, tanto aquellos judíos como estos que no somos tan jodidos, pero que también, Señor, tenemos la oportunidad de decir que también hemos creído, nosotros también tenemos la oportunidad de ser sus discípulos. Pero aquí hay un juego de palabras que Jesús hace. Primero, yo necesito que usted las tenga bien claras en su mente. Primero, Jesús habla claramente a los que le han aceptado a Él su palabra. ¿Está claro ahí para usted, para mí?
Jesús habla claramente. Jesús no habló diciéndole, bueno, tal vez, a lo mejor, es probable. No, Él dijo, si ustedes han creído en mí, es lo que dice el verso 31, le digo que ustedes pueden llegar a ser discípulos. Dice discípulos ahí, encuentra el texto. Dice discípulos, llegar a ser discípulos. Léalo, a ver. Verdaderos discípulos. Significa que hay discípulos y hay verdaderos discípulos. Pero ambos son creyentes. Ambos hemos reconocido, ambos hemos aceptado que Jesús es el Mesías. Entonces, si Jesús es el Mesías, Él me dice, yo puedo llegar a ser discípulo, pero puedo ir a otro nivel, un discípulo verdadero. Pero hay un requisito, y el texto no lo dice. ¿Lo encontró? Permanecer. Es decir, que aunque hayamos creído, si nosotros no permanecemos, no tendremos la oportunidad de llegar a la categoría de discípulo verdadero. Y entonces es ahí donde la gran dificultad nos alcanza a todos nosotros. Porque hemos llegado a la categoría de discípulo, pero probablemente nos falte llegar a la de verdadero. Eso es un nivel superior. No es que está diciendo la Escritura un juego de palabras para que entendamos que discípulo y verdadero discípulo es lo mismo. No. Una cosa es que le diga a uno, usted es hijo, a que le diga a uno, usted verdaderamente usted es hijo. Como cuando una muchacha queda embarazada y no sabe realmente quién es el papá, le dice al hombre, aquel con el cuento, este hijo es suyo. Y él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo usted va a decir que este hijo es mío? Si usted no ha estado solo conmigo, ni yo he estado solo con usted. Probablemente han habido otras personas. Pero cuando esta muchacha trae el examen del ADN, este es un verdadero padre o es un verdadero hijo. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay una contradicción en el examen. El examen de ADN dice, lleva la genética de un padre que se llama Julano de tal. Hay exactamente, no solamente ser un hijo, sino verdaderamente un hijo. Hay algunos que se casan porque le dijeron que aquel chiquito era suyo, se casó, y a la vuelta de 10, 12, 15 años se dio cuenta que no era su hijo. ¿Cierto o no? Necesita el ser humano tener algo que le diga verdaderamente un discípulo. Muchos murieron pensando que eran discípulos y ni siquiera habían conocido al maestro. Usted le pregunta a todas las personas, ¿quiénes de aquí creen en Dios? Y yo les hago el examen. Levanten la mano los que creen en Dios. Hay algunos que no la levantaron, perdón, yo estoy preguntando de verdad. ¿Hay alguno aquí que no crea? Necesito que se concentren conmigo, porque eso es una verdad. ¿Cuántos de aquí, levantando su mano, creen en Dios? Que creen en Dios, que creen en Dios. No va a ser un juego de palabras, como mi esposa hizo un día. No la bajen, déjenla arriba. Bájela. ¿Cuántos de aquí creen que si hoy muriesen, irían a la presencia de Dios? La mano. La pregunta otra vez, que ya comenzamos a hablar. Okay. Ahora, ¿cuántos verdaderamente sabrían que si hoy se mueren entrarían al cielo? Levánteme la mano. ¿Ve? El número baja. Porque cuando nos confrontamos con el principio de verdad, uno dice, si yo me muero no voy. Si yo hoy me muero no voy. Yo le digo, ponga sus barbas en remojo. Porque hubo 50 que a lo mejor pensaban en Orlando esta madrugada que tenían el cielo ganado, pero el cielo raso no pasaron. Entonces, regreso a la enseñanza. Este pasaje, para mí es importante que usted sepa que no solamente comienza en el verso 31, sino que hay unos versos que lo anteceden, porque para que tenga un valor, ese 31, verso 31 del capítulo 8, yo tengo que ver unos versos antes, y quiero que me acompañen, por favor. Estoy pidiéndoles que vayamos al mismo capítulo 8, pero el verso 21, y yo lo voy a leer completo, del 21 hasta el 30 se lo voy a leer. Y quisiera leerlo en una versión para que todos lo entendiésemos fácilmente, pero se lo dejo de tarea, porque el texto tiene su importancia también. Y esta mañana yo quiero hacerlo para que también usted tenga claro lo que está pasando. Porque
Del 100% que estamos aquí, solo Florcita nos dijo que ella no lo había escuchado, el texto bíblico este. Ahora probablemente se sumarían otros, además de Florcita. Dice, verso 21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en sus pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Yo no sé si había leído ese texto. Los judíos pensaban que si Jesús estaba diciendo esa palabra es porque se iba a suicidar. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, donde yo voy, ustedes no podrán venir. Y le digo, ustedes soy de abajo. Wow. El Señor los ubica. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes soy de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando lo hayan crucificado, entonces conocerán que yo soy. Ese término yo soy es un término de aquella frase del Padre o de Jehová cuando estaba en el desierto. Le dijo, díganle que yo soy, el que les estoy enviando a Moisés para que fuera a liberarlos en Egipto. Jesús está usando esa frase para sí. Dice, lo repito el 28. Jesús le dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió y conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y termina el 30, esa parte es importante. Hablando él estas cosas, muchas personas creyeron en él. Es ese grupo de personas a los que habían creído en él, es el que les dice. Entonces Jesús, ahí en el verso 31, le dijo a esos discípulos que habían creído en él, si ustedes permanecen en la palabra, en lo que estoy enseñándoles, en lo que estoy tratando de colocar en sus corazones, si permanecen en esa palabra, ustedes serán verdaderamente discípulos. Con ese preámbulo, yo quiero que usted vaya al verso 21 otra vez y vea 4 cosas y advertencias que el Señor hace. 4 cosas. 4 juicios que el Señor señala en un solo verso para los que no creen. Jesús dice, yo me voy. Hay un momento cuando el Señor se va a ir. Va a haber un momento donde Él ya no va a estar. Va a haber un momento donde quedarán solos. La segunda sentencia. Ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar porque ya no estoy. Mire, a usted le robaron una camiseta en un paseo hace 10 años. Por mucho que la busque en el closet, no va a aparecer. Cuando el Señor desaparezca, por mucho que lo busquen, no lo van a encontrar. Esa es una advertencia, es un juicio que el Señor está levantando. Le dice una tercera frase. Ustedes van a morir en sus pecados. Hay gente que colecciona pecados suyos y de otros. Hay gente que siempre está, en lugar de desechar, botar y sacar eso, va acumulando pecados. Y no, cuando sea grande, cuando sea viejo, cuando ya no tenga, sí, cuando ya no. Va a haber un momento donde el Señor no le encontrarán y el Señor se habrá alejado. Va a haber un
momento. La tercera se las acabo de mencionar. Y la cuarta está ahí mismo. A donde yo voy, ustedes no van a poder ir. El Señor no habita en el infierno. Y solamente hay dos lugares para llegar. O uno va al infierno o uno va al cielo. Y usted y yo lo sabemos claramente. Si hoy usted muere, ¿a dónde va? Porque si no está seguro que va a ir al cielo y las manos suyas se bajaron así, poquito a poquito, significa que usted sí sabe para dónde va. Porque si no va para el cielo, va para el infierno. Y es mi deber decírselo esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque la vida de cristiano no es de juguete. El diablo no juega. El diablo no vacila. El diablo no invierte su tiempo para que usted caiga simplemente para haberlo metido en la iglesia, corriendo a arrepentirse. El diablo sabe que si lo logra agarrar a usted, lo tira al suelo, lo deshace, usted le pertenecerá a él. Y cuando el Señor un día se ha quitado, por mucho que usted grite, yo fui del ministerio Fe, mi pastora preferida fue Ana Brenner, la música que cantaba Anthony fue la mejor. El Señor va a decir, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Pero esta mañana es muy importante que usted se autoevalúe. Para esa razón estoy predicando esta mañana. Estoy enseñando. Hay una verdad oculta y quiero que usted la tenga bien clara esta mañana. Por eso, muchos creyeron en él. Eso es lo que dice el verso 30. ¿Sabe cuándo el hombre cree? Cuando tiene señales. Cuando adquiere información es que el hombre cree. Y por favor, déjeme hacerle una diferencia, por favor. Por favor. Mateo, Marcos y Lucas va a hablar de que Jesús hizo milagros. Pero Juan va a hablar de otro término, o no va a decir milagros, va a decir señales. Porque las señales, de alguna manera, según Juan, le están guiando a la persona a algo especial. Y yo quiero que ustedes escuchen, hay 7 señales que Juan pone. 7 señalamientos que Juan pone. No voy a poder leer todos los textos, porque nada más tengo 1:15 y ya van a ser las 12. Es decir, a las 1:30 terminaría y... No, broma. Como usted va a escuchar ese sermón después en internet, usted va a poder coger esos textos bíblicos y leerlos. Son 7 señales. Lo interesante es que no son 6 ni son 8, son 7 señales. 7 momentos extraordinarios. Y se los voy a referir fácilmente. La señal número 1 es cuando el Señor convierte el agua en vino. Eso está en el capítulo 2. Escríbalo allí. Juan 2, del 1 hasta el 11. Usted se va a encontrar la primera señal. Esa señal se lo he tratado de hacer para que usted vea. ¿Qué son señales? En Costa Rica y en el mundo entero nos guiamos por señales. Los barcos con señales de luz, cuando no había radio. El tránsito se guía por señales. Si usted coge una carretera y no hay una señal que le diga salida a la derecha para ir a La Guásima, cuando usted llega a Punta Arenas dice, wow, me pasé. Porque no hubo una señal que le dijera, ¿cierto? La segunda señal, y ahorita voy a devolverme a cada una de ellas, es cuando el Señor sana a un hombre a larga distancia. Eso está en Juan 4, 46, 54. Algunos lo están apuntando, creo que se lo están aprendiendo de memoria, o están esperando el sermón después. Espero que... El primero que les dije, Juan 2, del 1 al 14. Todas son de Juan. La segunda señal es Juan 4, del 46 al 54. Es la sanidad de un enfermo a lo lejos. La tercera
Es la sanidad de un paralítico en un estanque. Eso está en Juan 5 del 1 al 9. Juan 5 del 1 al 9. La tercera es donde él hace una multiplicación con dos. La 4, estoy hablando de la alimentación de miles. Eso está en Juan 6 del 1 al 14. La 5, cuando él camina sobre las aguas. Eso está en Juan 6, 14 al 21. La sexta, cuando él sana a un ciego en día sábado. Esto lo encontrar en Juan 9, del 13 al 16. Y hay una última señal, que es la de la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, 38 al 44. Tiene las 7, ¿verdad? Las tiene. Ok. Gracias, Martita. Esa todavía no. Ok, póngase esa última ahí. Le pido a Marta que me ayudara con esto, porque esas flechas de alguna manera nos indican ruta. Si yo le digo a ustedes para dónde estamos caminando para allá, según esas flechas. Estaríamos caminando hacia mi izquierda o hacia su derecha, hacia el sur y no hacia el norte, hacia el sur y no hacia el este o al oeste, no hacia arriba, no de medio lado. Estamos caminando hacia allá. Eso es lo que el Señor hizo. Así que por favor acompáñenme al libro de Juan, capítulo 2. ¿Qué hizo Juan? ¿O qué hizo Jesús? La Biblia dice que Él hace un acto extraordinario. Número 1, convierte el agua en vino. Cuando el Señor hace esa conversión de agua en vino, déjeme decirle que estaba buscando, porque nosotros no somos viñateros o fabricantes de vinos. Costa Rica tiene muy poco de eso. Un poquito allá hacia Atenas hay una gente que fabrica vinos. Aquí en Barrio Cuba hubo una gente que hacía vino de Nance. Otros hacen de uva, otros los hacen de uva, de mora, otros hacen de uva. Pero la uva tiene calidades, depende de la zona. Algunas tienen semilla, otros lo que tienen es acidez, otros lo que tienen es color. Es diferente. Pero para que un vino que se ponga a añejar, tiene necesariamente que tener 3 a 4 años. Mínimo. Para que ese vino sea considerado por los que conocen que sea un vino de calidad. ¿Sabe cómo se llama esto? Es la capacidad que tiene Jesús para hacer en una primera señal, y escúchalo bien, mover los tiempos tan rápidos. Cuando Jesús trae el agua delante de los servidores y lo convierte en vino, en ese momento Jesús adelanta los tiempos así, wow, de 0 a 1 minuto, lo que a una persona le hubiera llevado 3 años o 4 años. ¿Sabe cómo se llama esto? El Señor es Dios, Jesús es el Señor de los procesos. Es cuando Dios hace que algo que estaba parado, detenido y totalmente inerte, de repente, en términos de horas, vuelve a recobrar vida. Y vuelve a levantar, y vuelve a florecer, y vuelve a darle vida a aquello. Lo que digan que usted no puede hacer algo, porque lo han intentado por años, usted en 15 minutos a lo mejor lo podrá hacer. Porque Él es el Señor de los procesos. Él puede hacer de agua a vino en 1 minuto. Ningún otro puede hacer. Yo puedo hacer el milagro al revés. Yo puedo hacer el vino en agua, pero eso lo hacen todos. Es una señal. Por alguna razón, el Señor nos dice que hay señales. Regáleme cinta, Martita. Por alguna razón, la Biblia me dice que hay señales, pero estas señales tienen por resultado algo importante. ¿Para qué? ¿Para qué las señales? Déjenme explicar lo siguiente. En Costa Rica, y creo que en todos los países, hay señales de diferente color. Hay señales azules, hay señales blancas en fondo verde, y hay señales amarillas, negras en fondo amarillo. Negras en fondo amarillo.
¿Ah? Verde, sí, porque es blancas en fondo verde. Negras en fondo amarillo. Blancas en fondo azul. Y probablemente hayan más. Unas son para medir distancias. Otras nos van a decir que hay una cuesta o hay una bajada, que hay un derrumbe, que hay niños en la calle. Nos va a decir velocidad a la que podemos transitar. Otras nos van a decir que paremos. Otras nos van a decir doble izquierda, doble derecha. Otras nos van a decir policía a la distancia. Nos va a decir hospital, teléfono. Hay una cantidad de información que hay en las señales. Pero es porque esas señales tienen una razón de ser. Quieren guiarle a usted. Sin esas señales será un caos. Si usted no supiese dónde va y a qué distancia está, usted se queda sin gasolina. Choca en la esquina si no hay un alto. Le cae el derrumbe si no sabe que esa zona es zona de desastres. Porque es necesario, la señal tiene un principio, guiarnos para llegar a un lugar. Sin esa señal, uno estaría perdido, muerto y afectado de alguna manera. Ok, ¿ustedes me entienden ahora? Por eso es que Juan habla de señales, y habla de 7, solamente le he mencionado la primera. La segunda, allá está en capítulo 4, le dije, es la sanidad de un hombre. Juan 4, búsquelo rápidamente. Y yo quiero decirle qué está pasando allí. Capítulo 4, ya se los di, así que no va a estar repitiéndole los pasajes. Verso 46. Llegaron. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeríais? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, y la palabra que Jesús le dijo, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Y entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Sabe cómo se llama eso? La señal que usted puede darse cuenta es que Jesús es el Señor de la distancia. A él no le importa si usted está en Perú o si está en Lomas. Dios puede hacer una sanidad, no importa dónde está. Así que usted no piense que Dios no le puede sanar a un familiar porque él está en Nicaragua. Traiga su petición mañana y oraremos por sanidad de él. Porque el mismo Jesús que sanó el hijo de aquel hombre puede sanar a su familiar aunque esté en Perú, aunque esté en Puriscal o aunque esté en Guadalupe. Porque él nos dice, yo le doy a usted la señal de que yo soy sanador. No me importa dónde esté el lugar y la persona enferma. Eso es fe de creerle. La primera, la señal que les decía al principio, es que Dios adelanta las cosas. Él es rápido para hacer todo. Nosotros somos los que a veces tardamos. La tercera señal, la vamos a encontrar ahí cerquita en el capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Diga estanque. ¿Usted sabe qué es un estanque? Estanque es un lugar donde el agua se ha acumulado, pero que no es limpia ni pura, sino que es una agua estancada. Es una agua sucia. No es una agua limpia. Es una agua que se llenó de tierra y de todo. Sigo leyendo. Verso 3. Regreso al 2. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? Alguien que viniera a mover el agua. Alguien que viniera a hacer de aquel lodazal, de aquella pudredumbre, de aquella contaminación,
un movimiento para ver si acaso alguien se metía. Y era tal la necesidad que la gente se metía. Sigo al verso siguiente, 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Y había allí un hombre que hacía 15 días que estaba enfermo. ¿Cuánto? 38, dice ahí. Wow, mi Biblia dice diferente. No, dice 38 años. Un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Y Jesús hace algo, ahí en el verso 7. Jesús le respondió, él le dijo, el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llegaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? Como le diga a un Huila, ¿quiere un confite? O al pastor, ¿quiere arroz con leche? Una empanadita de chiverre, una miel de chiverre, todo eso. ¿Usted cree que yo voy a decir que no? Aunque después diga, uy, qué gordo que estoy. ¡Sea bárbaro! Le dicen al hombre después de 38 años de enfermedad. Jesús le pregunta, ¿te gustaría que te sanaran? ¿No me ves que estoy aquí parado? Bueno, parado no, pues estaba paralítico. ¿No me ves aquí acostado? Tengo 38 años y Jesús sabía que tenía mucho tiempo. Mire, uno diría, qué ingenua la pregunta. No, es que hay una verdad. Hay gente que aún estando enferma no quiere ser sanada. Hay gente que vive en la podredumbre y quiere seguir ahí metido. Hay gente que le dan oportunidad y la agarra a patadas. Y este hombre, Jesús le pregunta porque quiere conocer su corazón. A lo mejor ya estaba acostumbrado al lugar. A lo mejor tenía una amistad con otro enfermo. A lo mejor le gustaba otra señora que estaba ahí igual que él. Y estaba tranquilo. 38 años uno se acostumbra, ¿o no? Entonces Jesús le pregunta ahí en el verso, ¿quieres ser sano? Y le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No, ¿quieres ser sano? Cuando se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día, y era un día de reposo. Todo el problema no era la enfermedad. Los judíos lo atacaron porque lo hizo en sábado. Hoy me decía una hermana, pastor, no le puedo dar el diezmo hoy porque me encontré un problema en el banco. No puedo girar, no puedo sacar del banco porque el banco bloqueó mi tarjeta. Entonces no puedo sacar. Me dice, tengo que ir personalmente el lunes. De domingo al lunes se nos va a hacer larguísimo para ella o para esa persona. Porque hasta el lunes podrá ir al banco a arreglar el problema. Ahora imagínese este hombre, 38 años de edad. 38 años de enfermedad. Y el Señor lo sana. El Señor hace una obra. Y un judío que estaba sano, que vivía bien, cuando lo ve brincando y alabando a Dios se enoja porque Jesús lo sanó en sábado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el Señor es el Dios de los tiempos y sana cuando le da la gana. Sana cuando le da la gana al Señor. Porque al Señor no le dicen ¿cuándo? ¿Usted cree que el paralítico hubiera dicho no, mejor vengamos el lunes? Si para la hermana de hoy a mañana lunes se le va a hacer una eternidad. Imagínese este hombre que le dijera, sí, lo vamos a sanar, pero como hoy es sábado, venga el lunes, o sea, a las 9 de la mañana, no venga muy tarde, ni venga a las 9. Ese hombre hace fila desde el domingo en la noche. ¿Cierto o no? Por eso es que quiero decirle que cuando hay una señal, el Señor va a hacer una obra de sanidad. Y no importa la distancia, porque Él domina los tiempos de dónde está la gente. Créale, si alguien es enfermo, ore por ese enfermo, aunque sea en Puriscal. Si usted necesita algo, pídaselo al Señor, porque Él puede adelantar los tiempos. Y si usted necesita algo, no le importe si está lloviendo, o es de mañana o es de noche. El Señor hace la obra, porque Él es el dueño absoluto de la voluntad. Y Él hace todo cuando quiere y como quiere. Amén. La siguiente señal.
La encontraremos ahí seguidito en el capítulo 6. Ustedes saben que el Señor hizo un milagro. Mucha gente le seguía. ¿Sabe por qué seguía a Jesús? Por las señales. La gente seguía a Jesús porque la gente decía, por allá va el maestro y para allá van. Una tarde Jesús predicó, le dio muy tarde. La gente supo que los discípulos se habían ido en una barca y Jesús se fue sobre el agua, que no es el texto, pero que voy a mencionar más adelante. Dice que ellos dijeron, si los discípulos se fueron en aquella dirección y Jesús bajó de la montaña después de orar y agarró por ahí, la razón es que el asunto es que van a estar a aquel lugar. Y se fueron soplados. Llegaron allá, a aquel otro lado. Y Jesús le dice, ¿qué están haciendo aquí? Es que queremos, Señor, reconocer y que nos hables. No, usted viene porque les di comida. Y como les di comida y sabían que iba a estar acá, vinieron por el gallito. Vinieron por su bocado. Vinieron por su porción. Y la verdad es que la gente ha seguido a Jesús pidiéndole favores, nada más. Solo favores. Porfa, Señor, porfa. Y después yo me consagro. Mire, a esos que dijeron porfa y después me consagro, hoy no están en la iglesia. Señor, si tú me das un buen trabajo. Señor, si tú me das una buena esposa. Si tú me das un chuzo de carro. Mire, hoy no están en la iglesia. Porque el Señor se convirtió en carro, en esposa o en trabajo y ya no están, ya no hay tiempo para venir. ¿Sabe? Porque en lugar de seguir la señal, agarraron otra ruta. Por eso es que muchas veces Dios no contesta a nuestras oraciones tan rápido como quisiéramos. ¿A quién no le gustaría que uno hiciera una oración? Que me quite este dolor de cabeza porque tengo jaqueca, siento que la luz me está matando. Y le pido a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde y no me lo ha quitado. Uno quiere darse contra las paredes. Uno quiere morderse los dedos del pie. Uno quiere morderse los codos y no puede. Y Dios no contesta. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, no es raro eso. Pero sabe una cosa, si a las 5 de la mañana usted le da jaqueca y a las 5:05 Dios se la quita, usted no ora más. Ni se acuerda de Dios. Ni pide, ni ruega, ni le ofrece a Dios caminar hasta la iglesia, caminando hacia atrás. Nada. Porque cuando Dios responde así, el ser humano es muy dado a devolverse y no volver a pedirle a Él. Por eso es que Dios muchas veces permite que las cosas y las pruebas pasen, porque es la manera de tenernos más cerca. Pero también quiere valorar cuánto queremos aquello. ¿Cierto o no? Entonces, ahí en el capítulo 6, ustedes están conmigo, ese verso número 1, ahí está hablando sobre esa multiplicación. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba allí cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él mucha multitud, una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le dice: Señor, va a ser imposible, Musmani ya cerró. ¿Sabe qué significa esto? El Señor puede hacer de 2 pececitos y de unos pedacitos de pan, puede alimentar a un montón. ¿Sabe cómo se llama eso? El Señor puede hacer que las cosas se multipliquen. Él es el dueño de las cantidades, así que cuando usted pida, no le tenga miedo. Señor, solo 5 para dejarle otros a mi hermanita. No, pida los 7, punto. Que para ella también hay. Señor, no te puedo pedir porque estás tan ocupado, mejor. Como no necesito mucho, ayuda al otro fulano que tiene mucha necesidad. Y Dios le dice: ¿por qué crees que soy incapaz de hacerlo? ¿Por qué no me pides? Pídeme y te daré las naciones. Pídete y te daré la familia. Pídete y te daré una esposa. Pídete y te daré lo que necesitas. Pero uno es tan raro que si vamos al banco a pedir y pedimos el máximo que podamos, pero en la oración no le pedimos a Dios lo máximo, apenas para el paso, apenas para el gasto, apenas para lo que podamos. ¿Cierto o no? Había una viejita que oraba todos los días. A la orilla de una ventana, en el altar de la iglesia: Señor,
Si yo tuviera 100,000 colones, ¿qué no haría, Padre? Permíteme, Padre, que yo tenga esa bendición de los 100,000 colones. Y la señora oró como por un año. Uno de los hermanos de la iglesia, que la había escuchado varias veces, dijo: usted, hermana, necesita de 100,000 colones. Y entonces, en medio de la oración, sin que ella se diera cuenta, le puso a la par un sobrecito y le colocó los 100,000 colones. La hermana, cuando se iba a levantar, vea que el sobre lo abre y tenía escrito: Dios ya te contestó. Abre el sobre y había 100,000 colones. Y dice la viejita: uy, ¿por qué no pedí 200? ¿Por qué no pedí 200? Es porque nosotros acostumbramos a pedir para el gasto. Y el Señor es el Dios de las abundancias, de la multiplicación, del que da más. Pero para nosotros el Señor no tiene para darnos. Me gusta llevar los nietos a Pops. Me gusta. Porque a mí me gusta Pops también. Entonces, si es Kika o Erika la que los lleva a comerse un helado, los lleva a McDonald's por la ventana y compra los 3. ¿Verdad? Uno de esos que vale como 150 o 200, ¿verdad? Pero cuando soy yo, Abu, vamos a comprar un helado. Digo, vamos a comprar un helado. No es que eso es un recreo para mí también. Lo como sin remordimiento. Y estoy ahí con ellos y yo estoy viendo lo que quiero. Ahí me gusta uno de menta que está forrado de chocolate en un cono de azúcar. ¿A quién no, verdad? Todo pierdo, ¿verdad? Josué, que está a la par mía, me dice: Abu, está viendo la lista. Como él sabe leer, dice: Abu, pero yo lo que quiero es un milkshake. La mamá le dice: Josué, es un cono. Porque ella está pensando en ella. Josué está pensando en que yo tengo mucha plata. Y yo por dentro digo: que no lo pida, nana. Entonces, cuando Josué me dice: Abu, yo lo que quiero es un milkshake, un batido de tal y de tales y tales sabores. Dice Amanda, que no sabe leer: Abu, yo también quiero un batido. Y dice la más grande, Débora: Abu, yo también. Y digo: yo también. ¿Por qué pedir un cono si el abuelo le va a comprar una milkshake? ¿Qué cree que quieren ir con la mamá? No es nada, hasta la mamá se me cola. ¿Qué quiero decirte con esto? No pienses que Dios es agarrado. Eres el Dios que todo lo da. Si nos dio a su Hijo, no nos dará otra cosa. Si nos dio lo mejor que había en el cielo, no te dará otra cosa, a ti también. Entonces, déjeme decirle esto. Y escúchelo bien. Porque es importante que lo tengamos presente esta mañana. Si el mar no detuvo a Moisés, si la muralla no detuvo a Josué, si el gigante no detuvo a David, si la tumba no detuvo a nuestro Salvador, ¿cómo Dios va a detener su mano para bendecirte? ¿Cómo el diablo te va a robar lo que es tuyo? Porque si eso no detuvo la mano, no la detendrá nunca. Nunca la detendrá. Así que pídale a Dios, pídale. Pedid y se os dará. Es lo que dice la Escritura. No dice, bueno, la mitad, por lo menos pidan un poquito. Le dijo el profeta al rey: golpea la tierra con esta flecha. Le dice el profeta: ¿por qué lo hiciste solo 3 veces? Si lo hubieras hecho 5, 10 o 20, esas serán las veces que derrotarías a tus enemigos. Pero como te conformaste con 3, solo 3. ¿Por qué te limitas para pedirle a Dios? Si Él te da una señal y te dice en abundancia, pues pide en abundancia. Si Él te dice yo puedo sanar, pues pide sanidad. Si Él te dice yo puedo hacerlo, ¿por qué desconfías que lo pueda hacer? Porque el diablo te quiere robar la bendición de su provisión. La siguiente señal. En el capítulo 6, ahí mismo, en el verso 14.
Donde termina una, comienza la otra. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús dijeron, él verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de Jesús y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron los discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 7 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no teman. Entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Sabe cómo se llama esto? El Señor es Señor de la naturaleza. ¿Por qué el hombre no camina sobre el agua? Porque no se puede. Porque eso es lo que creemos, que no se puede. Porque eso es lo que nos han dicho, que no se puede. Hemos visto que no se puede. Pero el Señor sí pudo. Así que el Señor puede hacer que el agua pare o que el agua aumente. Puede hacer que el frío se pare o que el frío aumente. Porque Él es el dueño de todo eso. Dios de naturaleza. Él te quiere enseñar esta mañana que no le tengas miedo. Sigo a la siguiente. Rápidamente, porque estoy en la introducción, dijo mi esposa. Juan 9:13. Todos los que estoy refiriendo de Juan. Usted luego los va a leer con calma, amado. Por favor. Aquí nos vamos a encontrar la sanidad de otra persona. 9:13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era en día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos le decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y que había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. ¿Sabe cómo se llama esto? El Señor es el Señor de los afligidos. Cuando usted tiene una necesidad, mire, antes de ir al seguro, vaya seguro al Señor. Porque esta es una necesidad. Usted tiene una necesidad. Antes de llamar al pastor, a la pastora, al amigo, váyase al que sabe todo y al que todo lo puede. No busque al Señor de último, después de que ya la pastora la ministró, el pastor ministró, o algunos pastores le ministraron. Ahora sí, no, antes busque su presencia, busque su bendición, porque Él sabe lo que usted necesita. Y cuando uno tiene una necesidad, Dios es abundante para cubrir tus necesidades. Yo necesito que esta mañana usted vea que hay señales para ir para allá. Todas las señales de parte del Señor. Y la última de las señales, ahí en el capítulo 11, nos vamos a encontrar en el verso 38, una sanidad de una muerte. Nos encontramos a Lázaro. Allá en el verso 38, la escritura dice que Jesús estaba profundamente conmovido. Vino al sepulcro, que estaba en una cueva, y esa cueva tiene una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, dijo: yo lo pongo. Cuando quitaron la piedra, él dijo: ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Él, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó en alta voz: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Sabe cómo se llama esta? Se llama: Él es el Señor de la muerte. Él es el Señor de la muerte. Cuando pienso en este principio, no hay duda que si yo puedo pensar que el Señor es el Señor de la vida, Él es superior sobre la muerte. ¿Qué me está diciendo el Señor en cuanto a esto?
Todas estas son señales que la gente viendo creyeron. Pero el Señor estaba diciendo eso por una razón. Jesús estaba a pocas semanas de morir. A pocas semanas de ser crucificado. Por eso Él le dice en ese verso 31 de capítulo 8 que leímos. ¿Quiere volverlo a leer conmigo ahora con este preámbulo? 8:31. Regreses allí. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Les decía que hay discípulos verdaderos y discípulos. Pero el principio básico es permanecer. Si uno se deja llevar por las señales y no tiene en cuenta que para permanecer hay que pasar por la cruz, nosotros nos convertimos solamente en discípulos. Pero si después de la cruz se llama prueba, dificultad, angustia, pérdida. Toda cosa que le pase a usted es el proceso que a través de esa señal usted llegue y en medio de su cruz, en medio de su problema, usted salga adelante. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos cuando le viene la prueba regresan. Porque creyeron un evangelio donde no hay pruebas. Mire, dele gracias a Dios que viene la prueba. La prueba es la que nos forma a nosotros carácter. La prueba es la que va a hacer de su vida una persona de bien para caminar. Nunca impida que sus hijos pasen por esas etapas. Porque cuando a uno lo ponen en algodones, todo lo que nos viene después nos va a doler en el corazón y somos un grupo de personas todo el tiempo en shock. Ay, es que me volvió a ver, es que me dijo, es que no me lo dio, es que la maestra no me quiso poner un 100. La prueba produce paciencia. La prueba forma carácter. Y la única manera que ellos aprendieran es que supiesen que cuando Jesús fuera a la cruz, si ellos seguían solamente por las señales y no pasan por la cruz, estarían unas semanas después gritando, en lugar de Hosana, Hosana, estarían gritando, crucifíquele. Porque muchos de los que creyeron terminaron diciendo, crucifíquele. Preferimos a Barrabás, que no me dio nada, a Jesús, que me exige. Y esa es la diferencia esta mañana. La prueba es necesaria. La prueba es necesaria. Así que está pasando por pruebas. Déjeme decirle, la que sea, ¿cuál de ellas cabe ahí? Porque la prueba es esta. Esta es tu cruz, pero es tu propia decisión. Algunos hoy tienen problemas en el matrimonio porque no supieron escoger a su esposa o a su esposo. Hoy tienen problemas con los hijos porque no formaron a sus hijos de pequeños. Y hoy sus hijos los están formando a ustedes. ¿Por qué? Porque la prueba es la etapa necesaria para todos nosotros. Sin prueba no crecemos. Cuando yo escucho el testimonio de mi esposa, no tanto el de su conversión, sino de su etapa infantil, peleándose por un bollo de pan para llevárselo a los hermanos, consiguiendo en un basurero un pedazo de banano para darle comer a sus hermanos. ¿Usted cree que eso le quita a ella el ímpetu hoy? Ella sabe que si es del basurero, el basurero sacará para darle comer a alguien, pero lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la prueba forma. Si uno quitara y siguiera a Jesús sin esto, no tiene razón de ser nuestra vida ministerial ni nuestra vida cristiana. Nadie puede pensar llegar al cielo sin haber pasar por la cruz. Nadie. No hay una sola persona en esto. Por eso para David era muy difícil Goliat, pero tenía que vencerlo. Para Moisés fue una tribulación, el mar al frente, pero lo cruzó. Para Josué fue muy alta la muralla, pero la alcanzó. Se cayó la muralla. Para Jesús era muy doloroso, pero estuvo dispuesto a sufrir la parte de la cruz.
Hay un personaje, y voy a ir concluyendo. Porque la prueba, aunque Jesús fue seguido por multitudes, las multitudes lo abandonaron después. Porque la prueba viene de lo alto. Hay gente que cuando viene la prueba hace guerra espiritual. Y el diablo dice, ¿por qué me dice a mí si no he hecho nada? El diablo tienta, el Señor es el que prueba. Todo lo que nos pase tiene una razón de ser. Pídele a Dios dirección para saber qué es lo que Dios está tratando de darle a usted, formarle a usted, guiarle a usted en ese proceso. ¿Se acuerda usted la historia de José? Y no tengo tiempo para leer el libro de Génesis, pero ahí está en Génesis. José. Un día se levanta, sí, José, la túnica de colores. Sí, José, el amado por su papá, el chineado, el cuidado, el que estaba en la casa, sí. Un día se le ocurrió compartir el sueño. Yo soñé que unas espigas se inclinaban ante mí, que era otra espiga, las demás, y eran mis hermanos. Y otro día soñé que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante mí, y era mi mamá y mi papá inclinados ante mí. ¿Sabe qué pasó con él? Los trataron de matar, sus hermanos. Porque ¿cómo se le ocurre contar el sueño? Diría a nosotros hoy. Pero fue colocado en una cisterna para que se muriese de hambre y de frío. Pero fue llevado a la casa del Potifar, rescatado de esa cisterna, llevado a la casa del Potifar. Y en lugar de subir a ver a su papá, a sus hermanos arrodillarse, a la luna y el sol arrodillarse, lo que pasó con él, dice la Biblia, que lo meten a la cárcel. ¿Y sabe por qué lo meten a la cárcel? Porque la esposa del Potifar lo acusó de acoso sexual. ¿Y sabe qué pasó con la esposa del Potifar? ¿Por qué? ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de la historia? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella lo quiso seducir. Él no quería pecar. ¿Qué se dejó? O sus ropas. Salió chingo corriendo, ¿cierto? ¿Y por qué fue que le agarró la ropa? ¿No sería que estaba muy cerca? Muchos llegan a sus pruebas y se acercan demasiado donde no tienen que haberse acercado. Pero si José hubiese dicho, no mamita, usted se queda ahí tranquilita, y ahora va a ver con el jefe. Pero quién sabe cuántas veces le echó el cuento y él se quedó callado, pero fue a la cárcel. El Señor, pero es una injusticia, yo no la toqué, pero te acercaste, papito. Ese es el problema que tenemos. El diablo nos dice, ay, pero si no estoy pecando. Sí, pero estás muy cerca. Y el problema es que la candela no solo quema cuando está uno cerca, se quema uno si la toca o está cerquita. Uno se quema, porque está muy cerca. Las pruebas tienen que ser llevadas de parte de Dios. ¿Sabe qué pasó con él? Fue a la cárcel. En la cárcel cae el copero, en la cárcel cae el panadero. Tiene sueño, le dice a ellos. Ellos tienen sueños, él se los interpreta, quedan libres y él les dice, hagan lo siguiente. Otra vez el atajo del hombre. Vayan, intercedan por mí ante el rey, dígale que yo soy buena gente, que estoy aquí, que he sido acusado injustamente. Mire, dígale allá a la defensoría de los habitantes, de que yo no hice nada con esa mujer, yo ni siquiera le eché el cuento, ni siquiera le insinué, ni siquiera. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno está en la prueba, le pasa lo de José, que cree con relaciones públicas, es decir, pídele a él que me ayude. No, la prueba se pasa cuando usted esté listo para salir de la cárcel, cuando esté listo para superar esa etapa difícil. Cuando uno está listo para ir a otro nivel, es que uno pasa la prueba. Pero cuando uno busca atajos, vuelve a caer en la prueba más duro. No busque atajos. Supere la prueba, salga adelante y sepa que la prueba se la puso el Señor, así que dele gracias a Dios. Hay una frase que me gustó mucho oír un día, que en guerra avisado, dime con quién andas. No, ¿verdad? No. En guerra avisada, ¿qué? Quiero decirle esta mañana que a partir de ese día usted va a ser puesto a prueba con la palabra que le estoy compartiendo. Pero no me diga amén todavía. Tiene que estar listo para cuando la prueba venga, diga, te estaba esperando. Porque en guerra avisada no muere soldado. Así que si usted se muere porque estaba distraído, cuando venga la prueba, cuando digan eso que usted no dijo, cuando digan que usted cogió eso que usted no cogió, cuando la gente piensa eso que usted no ha pensado,
es cuando vendrá la prueba. Esté listo para hacerlo. Cuando ya ese momento llega, no reprenda al diablo, ni manda callar al jetón. Pase la prueba como tiene que pasarse. Y entonces ahora sí, vamos a un nuevo nivel de ser discípulos verdaderos. Póngase de pie. Pero hay que permanecer. ¿Sabe cómo se conocen las cosas? Cuando uno permanece. Pero si usted en las primeras jala, se va, dice, mira, otro más. Pastor, aquí estoy para morir con usted. Y en la primera flecha de los indios, va jalando. Nunca permaneció. ¿Sabe? Hay que permanecer en la iglesia que Dios nos colocó, donde uno nació. Pero uno anda buscando iglesias que me prediquen lo que yo quiero escuchar, de la manera como quiero escucharlo. No, señores. La vida espiritual hay que vivirla, aunque no nos guste a veces como predica el pastor, la pastora o algunos de los líderes de la iglesia. Ustedes y yo somos llamados. Y esta mañana tiene que ser claro eso. Somos llamados a ser moldeados. Y la única manera de ser moldeados es pasar por la prueba. Jesús pasó por la prueba, ¿cierto? Y él dijo aquel jueves: Señor, si es posible que esto pase de mí, que no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y se preparó para ir a la muerte, ¿cierto o no? Y estando en la cruz, clavado, dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Estando en la cruz, le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando estaba en la cruz, él dijo una frase: ¿por qué me has desamparado? Pero unas horas después estaba diciendo: díganle a Pedro y a los discípulos que los encuentro en Galilea, porque voy para allá. He resucitado. ¿Sabe? Porque toda muerte, toda etapa difícil tiene una resurrección. José, cuando dejó que Dios probara las cosas, fue sacado milagrosamente de la cárcel. Fue colocado a la par del faraón. Fue el segundo de a bordo en faraón. Salvó al imperio egipcio de la muerte por la hambruna. Hizo que el reino se extendiera con riquezas y tierra. Y al final él recibe para sus padres y para sus hermanos la mejor tierra de Egipto, tierras y las llanuras de Gosén. ¿Sabe por qué? Porque es necesaria la prueba. Cuando uno no la quiera, nunca verá su vida florecer. Cierra tus ojos. Permíteme hablar a tu corazón un momento. La meta debe de ser llegar a alcanzar el nivel de discípulos verdaderos, no de esclavos verdaderos. El esclavo nunca permanece. El esclavo nunca estará ahí. Lo único que va a permanecer es el hijo, porque hay una herencia de por medio. Dios tiene herencias para ti. Puede ser discípulo verdadero o puede ser esclavo verdadero. Dos. Hay una verdad, y piensa esto: tus amigos que son mundanos, ellos no pasan por pruebas. El diablo no les va a hacer nada, y Dios no tiene interés en ellos hasta el día en que estén listos para volver sus ojos al Señor. Pero tú eres el probado. Tú eres, porque el Señor tiene un interés que seas levantado al nivel de discípulo verdadero. Tercera cosa que quiero dejarte en tu corazón: en medio de la prueba no busques atajos. Pásala, pásala, pásala. No olviden nunca que el Señor es rápido para hacer que las cosas sean resueltas. No importa dónde estés, el Señor es el Dios de las distancias. No importa cuánto tengas en tu bolsa, Él puede multiplicar lo que tienes. No importa si tienes muchas cosas, pero si entre esas cosas tienes necesidades, Dios es el Dios de las necesidades y el de los afligidos. Pero también Él es el Dios que está sobre la muerte, y Él puede darte vida en todo que lo necesites. Siéntete orgulloso que Dios quiere que subas de nivel. ¿Sabías eso? La razón fundamental de tu prueba no es porque Dios quiere dañarte, es porque el Señor dijo: es el momento de ir a otro nivel. Aquí tengo a mi José, tengo a mi Daniel, tengo a mi Sadrach, a Mesach y a Abednego.
Pero sabes una cosa, en esa época del Antiguo Testamento no había Espíritu Santo. Tenemos una ventaja tú y yo. Sin su Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin su Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso en esta mañana quiero decirte con todo mi corazón: preocúpate. Si hace rato todo lo que estás viviendo te está saliendo a la perfección, preocúpate. Si hace rato no tienes dificultades, preocúpate. Si hace rato todo está color de rosa, porque la prueba es el anuncio que Dios abrió el cielo para un nuevo nivel. Y está convocando hombres que estén dispuestos a pasar por allí. Dios, aquí están tus hijos. Cada uno es un propio mundo. Cada uno tiene sus propias dificultades, sus propias necesidades, sus propias limitaciones. Y hoy, oh Dios, estoy aquí para pedirte: levanta por favor para ellos la certeza de que no están solos en la prueba, como no estuvo Sadrach, ni Mesach, ni Abednego solos en medio de aquel horno caliente 7 veces. Hubo un cuarto que se paseó con ellos en el horno, impidiendo que el fuego les hiciera daño en su ropa, en su carne, en su vida. Porque tú has ofrecido que el Espíritu Santo sería la ayuda de nosotros. Hoy te doy gracias, porque ese Paracleto ha sido entregado a nuestras vidas para ayudarnos a pasar. Hoy te pido, Señor, que cuando venga la prueba, tus hijos levantemos nuestro corazón y saber que no estamos solos, que tú estás allí. Y que si estamos en medio de la necesidad y la prueba, es porque tú quieres llevarme a otro nivel. Y que nunca perdamos de vista que no es un castigo, no es una maldición, no es una manera de sacarse Dios el clavo contigo, sino que es la manera de premiarte. Sí, podrás decir: ¿y cómo Dios me va a premiar? Con la pérdida que tuve de dinero. ¿Cómo Dios me va a premiar si tengo esta enfermedad que no me deja tranquilo? ¿A quién has reclamado tú por tu enfermedad o por tu pérdida? ¿Te has reclamado a Dios? Porque cada vez que uno reclama a Dios comienza el proceso. La Biblia dice: sed agradecidos en todo. Cuando venga la prueba, en lugar de decir ¿por qué a mí?, debes de decir: Señor, gracias, porque si me escogiste es porque tienes planes de subirme a otro nivel. Y esta mañana, Señor, yo quiero decirte gracias por tus señales, pero más que tus señales, gracias por las pruebas que tus hijos pasamos. Gracias, Señor. Ahora te pido, Padre, que tú derrames de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.